Saludos, hombres del oeste. Aquí os dejo sin más preámbulos con la segunda y última parte de qué habría pasado si Galadriel hubiera aceptado el anillo único en Lórien. Y mientras una funesta sombra parecía cernirse sobre el suroeste de la Tierra Media, en el noroeste un nuevo día amanecía, y Rohan se recuperaba del golpe sufrido mientras se planeaba cuál debía ser el siguiente paso. Una gran reunión se anunció en el castillo dorado de Edoras, y allí estuvieron todos los miembros de la compañía, y el rey Theoden y su sobrino Eomer, y todos los mariscales y altos oficiales de las huestes Rohirrim. Gandalf compartió lo que pensaba que ahora haría Galadriel, y Boromir a punto estuvo de partir él solo al galope hacia Minas Tirith, de no ser por la petición de Frodo de permanecer por ahora al menos todos unidos, hasta que la misión volviera a reanudarse, si eso era posible. Se dio un largo y hasta en ocasiones acalorado debate, pues tanto el propio rey como otros dudaban de qué haría Gondor, si quizás se someterían con gusto a la nueva propietaria del único como ya habían hecho otros. Pero Aragorn se alzó, diciendo que se había hecho un juramento en los albores del reino, y que éste nunca fue ni nunca sería incumplido mientras ambos existieran, y aunque quizá no tan antiguos ni poderosos como la nueva amenaza, seguía siendo un juramento. Boromir secundó estas palabras con aún mayor vehemencia, y al fin el plan quedó establecido. Deberían partir llegado el momento a la tierra del enemigo, y recuperar el anillo, o sería el final de todo, y debían reunir todas las fuerzas posibles para poder llevar a cabo esa ingente tarea. Boromir se ofreció voluntario para regresar a Minas Tirith e informar de lo acontecido, a pesar de que la duda y el desánimo afloraban cada vez más en su corazón, y durante el resto del día, y mientras todo se disponía y los heraldos partían a lo largo y ancho del reino en busca de tropas, todos tomaron un merecido descanso, y pudieron comer, beber y dormir en condiciones. Pero por la noche, Frodo se sentía inquieto, y no podía dormir pensando en su fracaso y en cómo justo lo que pretendía evitar a toda costa lo había desencadenado, y se levantó, y empezó a deambular por los desérticos pasillos del castillo, hasta que discernió el brillo de una hoguera y a varias voces hablando. Eran sus demás compañeros, que parecían también tan agitados como él, y con una idea parecida. Y Frodo se unió a ellos, y vio que estaban hablando tranquilamente, y todos charlaron de sus hogares y de algunas de sus vicisitudes, y hasta llegaron a reír en algunas ocasiones. Habían llegado demasiado lejos como para rendirse ahora, y mirándose a los ojos, renovaron su juramento, y todos volvieron a sentirse reconfortados a su manera, y con un potente brillo en la mirada, dispuestos para la última batalla. Y fue así que con la llegada de la mañana, Boromir cabalgó y cabalgó sin descanso durante 4 días, hasta que al fin entró en la amada tierra, y al poco una patrulla le salió al paso, alzando sus espadas al límpido cielo del día y aclamando su nombre. Y algo más, la victoria y expulsión del enemigo. Muy atareada había estado Galadriel aniquilando las huestes de Sauron, y gracias a su creciente poder, al apoyo de Gondor, a la presencia de los 4 Nazgûl sometidos ahora a su voluntad y a la determinación del pueblo élfico, les habían hecho sufrir ingentes pérdidas y deserciones de los hombres del este y los Haradrim, y huir aterrorizados al otro lado del Anduin, y pareciera que incluso más lejos. Con esa misma escena de victoria se topó Boromir al traspasar las pálidas murallas de Minas Tirith, que se llenaban con el claro sonido de las trompetas y las celebraciones de un pueblo agradecido que se sentía seguro por primera vez en mucho tiempo. Y Boromir en aquel momento no sabía qué decir hasta que vio a Faramir, y lo abrazó con todas sus fuerzas. Quiso contarle todo lo que había vivido, pero sabía que en él recaía buena parte del plan, y no podía fallar ni a su juramento ni a sus compañeros. Por lo que tras pedir a su hermano que agrupara a los hombres y se mantuviera alerta, este corrió por las calles hasta que al fin, y tras apartar a unos guardias de la torre, entró en el salón del trono, y contempló a su padre sentado en aquel pequeño asiento, y hablando aparentemente en un tono cordial con ella. Había cambiado mucho desde la última vez que la vio. Ahora parecía mucho más alta, y un extraño brillo le recorría los ojos, y estremecía a cualquiera que le mantuviera la mirada. Entonces su padre se alzó de pronto y lo abrazó,
y le dijo que habían formado una alianza con la reina Galadriel para derrotar al Señor Oscuro de una vez por todas, y que, tras eso, se llegarían a nuevos acuerdos. Pero Boromir vio entonces que ella se plantó frente a él, y lo miró a los ojos con sorpresa y complacencia. Y entonces ella escudriñó en lo más profundo de su ser, y Boromir vio horrorizado y tembloroso la ciudad blanca envuelta en llamas, los llantos desesperados de su pueblo. Ella le dijo entonces que eso sería lo que acontecería de fracasar en esta ofensiva, y que si él o el Montaraz se hacían con el único, no habría un mañana para Gondor, que acabaría por completo arrasado o convertido en un país de esclavos, y la estirpe de los altos hombres corrompida y perdida de la faz de la tierra para siempre. Pero si la apoyaba, Gondor vería un nuevo día, y él sería el rey, derecho que ya se había ganado su casa tras tanto tiempo. ¿Y no era él acaso virtuoso y honorable para desempeñar tamaño papel en los nuevos tiempos de paz y prosperidad que llegarían? Solo debía inclinarse ante ella y revelarle la verdad de su vida, y Gondor y los hombres prevalecerían. De repente, las puertas se abrieron, y Faramir entró informando a su padre de que los últimos reductos del enemigo al oeste de Anduin habían caído. Y entonces Boromir se arrodilló ante la reina y la miró a los ojos, y entonces habló, y le dijo que escaparon con astucia y guiados por Legolas, y que una vez fuera de Lórien, ellos decidieron regresar a la casa de Elrond en busca de ayuda y consejo, pero que él, desistiendo de esa locura, decidió de regresar a donde debía, junto a su familia y sus hombres en la defensa de su pueblo. Mas por el camino se topó con algunos obstáculos y se demoró más de lo que habría deseado. Denethor entonces se alzó y volvió a abrazar a su primogénito, y anunció que esa misma noche se daría una gran fiesta para celebrar la victoria y su retorno, y Galadriel aceptó complacida, pero recordando que se deberían poner en marcha cuanto antes. Minas Tirith parecía irradiar su propia luz en mitad de la oscuridad de la noche, y bajo un hermoso océano de estrellas que ninguna nube era capaz de enturbiar. Hacía mucho que las gentes de la ciudad no veían algo así, lo que no hizo sino volver aquella celebración aún más maravillosa, y la alegría parecía desbordar las calles de la ciudad de los reyes. Pero para Faramir, hijo de Denethor, aquella celebración parecía distante y claroscura por todo lo que había acontecido. Por alguna razón, aquel pueblo élfico no celebraba como ellos, y su reina tenía algo que no sabría decir bien qué sería, pero que le oscurecía el corazón y hasta el entendimiento. Sus hombres más allegados trataron de animarlo y de que disfrutara el momento, pero él estaba decidido a descubrir la verdad, y tras un momento nadie se dio cuenta de su sigilosa y veloz huida hacia los callejones, y allí pudo interceptar a su hermano mayor, y éste se lo llevó a los muros, donde pasearon un buen rato sin decir una sola palabra, tan solo disfrutando de ese pequeño remanso de paz. Y allí, mirando en silencio los campos del Pelennor y las ruinas de Osgiliath, Boromir tomó la palabra, pero no para lo que Faramir esperaba, sino para pedirle un favor, y debería hacerlo sin posibilidad de dudar, ni haciendo pregunta alguna pese a que contradijera las órdenes de su padre. Él, cada vez más dubitativo, aceptó, pues sabía que algo terrible se estaba gestando en su ciudad, y estaba dispuesto no solo a solucionarlo y proteger a su pueblo, sino también a ayudar a su hermano. Y Boromir le habló de su favor, y de que necesitarían a un tercero con facilidad de palabra y desparpajo. Fue así que las horas de la noche se fueron consumiendo en los esplendorosos festejos, y cuando los primeros y dorados rayos del sol despuntaban allá a lo lejos, en la tierra del enemigo, un par de elfos seguían estoicos e inamovibles en la almenara de la ciudad, que ya no recaía en la custodia de los hombres, sino en los más leales a Galadriel. Y entonces alguien llegó tambaleándose hacia ellos y balbuceando algo ininteligible. Era un soldado de la ciudadela, al parecer. Los dos elfos se miraron y uno de ellos se acercó y le dijo que no podía estar allí cuando éste empezó a gritar improperios. Apestaba a vino barato, y no hacía más que hablar de lo raros que eran los elfos, y de que seguro no serían capaces de acertarle a su copa en el aire a más de 20 pies. Ahora bien, estos elfos eran los más leales a la reina del único, pero también los más soberbios,
y no tardaron en ir alejándose poco a poco y olvidar lo que custodiaban. Entonces, el gran capitán Boromir apareció y decidió hacer de juez de la competición. Uno de los elfos sacó su arco y preparó una flecha mientras que su compañero lo miraba atentamente cuando una flecha envuelta en llamas ascendió a sus espaldas e impactó en la almenara, y el humo empezó a nacer a sus espaldas ante el silencio de Boromir, hasta que el soldado borracho se percató de que algo pasaba ahí atrás, y para cuando los elfos quisieron reaccionar, la almenara ya ardía envuelta en llamas, y en el horizonte ya se veían más fuegos arder ante la sorpresa y confusión de los pocos centinelas que patrullaban a esas horas, mientras el resto de la ciudad dormía. Pero Galadriel no dormía, y lo había visto todo, y sonrió con más complacencia. Los días transcurrieron con una relativa calma en Minas Tirith, donde se reunían cada vez más refuerzos y se preparaban los suministros y pertrechos necesarios para una larga marcha. Faramir trató de hablar una vez más con su hermano, pero este solía andar casi siempre solo, y apenas hablaba, y su incertidumbre no hacía más que crecer. Y fue así que en el cuarto día tras la celebración, una larga columna atravesó las puertas de Minas Tirith, cruzando el Anduin y recuperando unos Gilead vacía para a continuación internarse en territorio tomado por el enemigo. Y Minas Morgul fue destruida con un solo gesto de Galadriel ante el asombro y el pavor de todos los presentes, y continuaron camino, acabando con pequeñas escaramuzas que de vez en cuando les salían al paso. Todo aquello era sin duda extraño, pues era casi evidente que marchaban hacia una mortal trampa, y Faramir compartió una vez más esa duda con su hermano, pero él insistió en que creyera, y no retrocediera, pero que tampoco avanzara con demasiada premura. El sol ascendía una vez más en el cielo, mas ahora todo parecía muy distinto, y unas oscuras nubes altas parecían empezar a ensuciar el azul del cielo, pero entre los polvorientos caminos y los árboles secos, las negras colinas y las aguas ponzoñosas, un rugido se alzaba y hacía temblar la tierra a su paso, y los relinchos de los caballos y las voces de los hombres de Rohan se oían por primera vez en la tierra del enemigo encabezados por el rey Theoden y por Éomer, y todos los mariscales, y junto a ellos cabalgaba la compañía del anillo. Muy lejos parecían de la retaguardia de la reina desde su perspectiva, y casi se diría que inalcanzable, pero la realidad era bien distinta para su fortuna. Habían hecho sus preparativos con gran diligencia, y habían llegado a Rohirrim de todos los rincones del reino, desde las montañas del Sagrario hasta las seminómadas marcas de Isen. Aragorn se adelantaba casi siempre para explorar el terreno, y con él iban siempre Legolas y Gimli. No se lo había dicho a nadie, aunque Gandalf y Legolas también lo intuían. La caída de Galadriel había sido más grave de lo que se pensaba para los primeros nacidos, y muchos partían a toda prisa en los puertos grises, y las fuerzas de Arwen y muchos otros se desvanecían con presteza y sin remedio ante el nuevo y temible mal. Asimismo, Frodo y Sam no olvidaban lo que habían visto en el espejo de Galadriel, y sospechaban que un gran mal podía azotar o se estaba ya cebando con la comarca y sus amigos y vecinos. Debían luchar, y todos estaban dispuestos a ello. Al anochecer de ese día, y mientras dormía en su tienda, a Boromir le pareció escuchar algo extraño, y entonces vio que Faramir lo llamaba y encendía una lámpara, y ambos vieron una hoja de Lorien sobre su manta. Faramir estuvo a punto de dar la voz de alarma, cuando Boromir lo detuvo, y le dijo al fin el plan, y Faramir quedó perplejo. Otros 2 días más siguieron Faramir y Boromir, marchando por aquellos desoladores parajes junto a sus hombres, sintiéndose observados y rodeados. Pero Galadriel sonreía con una mezcla de desdén e inocencia, pues no eran más que pequeños brotes de flores frente a una milenaria encina. Y así llegaron frente a la puerta negra de Mordor, y éstas se abrieron, y un temible ejército salió de dentro y empezó a bajar por las colinas dejándolos por completo rodeados. Pero Galadriel bajó de su caballo y exigió un combate singular contra el Señor Oscuro, y arrebatarle la vida con su propia arma. Y entonces las líneas de orcos, hombres del este y del sur, y trolls cargaron contra elfos, enanos y hombres,
y una encarnizada batalla sin cuartel se desencadenó con Boromir y Faramir ordenando las filas y coordinando ataques y defensas tratando de salvar a todos cuanto les era posible. Pero Galadriel se adentró en la Tierra Negra de Mordor, para hacerlo salir por la fuerza si era necesario, envuelta en el poder del Único y escoltada por los 4 Nazgûl, que pronto se encontraron con los otros 4, y una gran batalla estalló entre estos, mientras que Galadriel avanzaba sin oposición, dejando a unos paralizados ante su ira y poder, y aquellos que osaban alzar una hoja contra ella muertos en el acto, hasta que al fin apareció, envuelto una vez más en su temible armadura, y con una poderosa maza, dispuesto a terminar con todo allí y ahora, y todos los que estaban a su alrededor dejaron de luchar y se apartaron. Pero en las afueras de la Puerta Negra, las huestes de hombres, enanos y elfos morían por decenas, y tanto Boromir como Faramir ya llevaban varios cortes en sus cuerpos y armaduras, cuando de pronto cientos de cuernos resonaron entre las vastas colinas y parecieron partir las oscuras nubes del cielo, y una gran sombra bajó desde las alturas en picado y acabó con 2 trolls en un instante. Las águilas habían llegado en su ayuda, y un segundo después, el sonido de los cuernos adquirió una temible forma para las huestes de Mordor, y un maremoto en forma de jinetes cargó desde la ancha calzada en retaguardia. Una lluvia de lanzas y flechas rompió las filas enemigas, y un segundo después, la terrible carga barrió un enorme ejército de orcos, rompiendo de forma temporal el círculo y permitiéndoles formar una retirada al lugar más seguro para los heridos. Así fue como Boromir se volvió a reencontrar con sus compañeros, y ambos hermanos junto a Theoden se prestaron a organizar una retirada y reagrupar a las huestes cuando entonces un terrible golpe hizo retumbar el suelo y estremecer sus oídos. Venía de más allá de las puertas, y todos se temían lo que era. Uno de los combates más terribles de toda la Tierra Media se desarrollaba tras la Puerta Negra, y Galadriel esquivaba con una velocidad sorprendente todos los golpes que trataba de proferirle Sauron, cada vez más agotado. Pero no eran solo golpes lo que se intercambiaban en ese combate, sino también una lucha de voluntades y poderes. Y aunque Sauron tenía más voluntad sobre el Único, Galadriel parecía superarlo en muchos momentos en poder y dominio de la magia. Pero entonces, la brecha de la desesperación inundó a Galadriel al ver aquella carnicería. Su pueblo menguaba sin remedio, y sabía que muchos huían. No podían perder su destino. La Tierra Media era suya, y se precipitó cargando directamente contra él, y la maza del Señor Oscuro le impactó de lleno, tirándola al suelo y haciendo que el Único se saliera de su dedo, de nuevo deseando regresar junto a su legítimo dueño y señor. Pero en ocasiones, son los pequeños detalles los que pueden cambiarlo todo, y fue que el hobbit Pippin había logrado escurrirse pegado a las espaldas de Gandalf, inflamado por el valor de aquella gente grande y de sus amigos, de su deseo de ayudarlos y salvar la comarca, y vio toda la lucha, y cómo el anillo se salía del dedo de la dama élfica, y antes de que tocara el suelo para rodar hacia su señor, él lo pateó lanzándolo alto y lejos de la lucha, hacia un buen compañero que también había llegado allí. Y así fue como el anillo único fue atrapado al vuelo por la mano de Aragorn, hijo de Arathorn, y todos se quedaron mirándolo estupefactos. Y antes de que nadie reaccionara, Gandalf lanzó un brutal destello de luz con su bastón, y apeándose de Frodo, Aragorn lo montó en su caballo y se alejaron de allí al galope, rumbo al Monte del Destino, escoltado por un pequeño grupo de Rohirrim comandado por Éomer. Pero ellos no eran los únicos miembros de la compañía que partían hacia ese lugar, porque uno de aquellos jinetes llevaba un fardo inesperado, Sam Gamgee, y este jinete que lo llevaba era el único que era más bajo y estrecho de espaldas que los demás, pero con un brillo de valor y determinación resplandeciendo en sus ojos con la misma fuerza que en el del Montaraz. Y mientras más y más temblores hacían retumbar el suelo a sus espaldas, en la renovada y brutal lucha entre 3 de los más grandes poderes, Aragorn avanzaba sin detenerse por la oscura y vaporosa tierra del enemigo, hacia la imponente montaña que parecía aguardarles, moribunda y en silencio, en medio del caos y el quebrantamiento de la voluntad. Pero ellos no habían partido solos de allí, por muy brutal que hubiera sido su carga y la presencia de las águilas, porque había uno que lo había visto todo, y les aguardaba,
y cargó con su temible criatura desde los cielos, matando a casi todos los soldados y arrojando a Éomer, el jinete desconocido, y a Samganji al suelo. Aragorn logró esquivar el ataque por los pelos, y tomando un rodeo siguió avanzando hacia su destino. El temible rebrujo de Angmar se dispuso a seguirlos cuando Éomer le lanzó su lanza, y a punto estuvo de dañarlo mientras yacía herido en el suelo. El brujo lo miró con rabia y ordenó a su criatura devorarlo vivo por tamaña insolencia, pero una espada se interpuso en su camino y le rebanó la cabeza de un solo tajo, pues Éomer no estaba solo, y aquel soldado se interpuso en su camino, y le dijo que si pretendía hacerle algún daño, debería ser por encima de su cadáver, y lo desafió a un combate. Y el Nazgûl rió ofendido al creerse ser digno siquiera de una breve atención, y se lanzó hacia ambos como un rayo para acabar con ellos cuanto antes y perseguir el anillo único, cuando el hobbit Samganji se interpuso en su camino, y hundió la hoja de aquella espada que le había dado Tom Bombadil en el bosque viejo en la pierna del Nazgûl, y éste se quedó paralizado y gimió de dolor mientras se preguntaba cómo podía ser posible que un hombre pudiera dañarlo. Y aprovechando aquel momento, el soldado hizo una veloz finta y hundió su espada en el cuello del brujo, y éste se quedó paralizado. Y entonces Éowyn se quitó el yelmo y le dijo quién era, y así aquel mal desapareció de la faz de la tierra para siempre. Con pesar en el corazón, pero también henchido de determinación y esperanza por todo lo que dependía de ellos, Aragorn apretó el ritmo, pero Frodo no decía nada, y al fin lograron llegar a la entrada de la montaña, y estaba despejada, y corrieron hasta que al fin llegaron al interior y vieron la lava a lo lejos. Y entonces Aragorn abrió la mano y lo contempló, y se quedó obnubilado, y sintió vergüenza, miedo y también venganza. Venganza por tal injusto destino a su casa y a su pueblo, por impedirle ser quien era y tomar su destino, y pensó en usarlo, y recuperar su reino, y después conquistar lejanas tierras tras los seguidores del enemigo, y levantar el reino más grande que los hombres jamás habían hecho, y restaurar el linaje de Isildur y los reyes de antaño, y gobernar el mundo entero. Pero entonces la voz de Frodo lo devolvió al momento presente. Lo había visto también en sus ojos. No había esperanza, ni un nuevo día, y no pudo hacer nada salvo llorar por su insensato y sencillo deseo, por no haber tenido el valor de haber tomado su decisión en Lórien y haber proseguido él solo con su misión, y se sintió el ser más miserable del mundo. Y cuanto más perdido parecía, a Frodo le pareció ver un resplandor iluminando la oscuridad de la montaña. Aragorn se puso de cuclillas y lo miró a los ojos, y extendiendo sus manos, dejó el anillo único entre sus manos, y le dijo: «Cumple con tu misión, portador». Frodo contempló el anillo único de nuevo en su posesión, y la sintió a Aragorn, y comenzó a caminar. Sin embargo, pronto empezó a sentirse pesado. Una voluntad terrible luchaba contra él, y parecía hundirlo en la tierra. Miró atrás y vio a Aragorn de rodillas contemplándolo. Sabía que no podría seguirlo ni ayudarlo. Todo dependía de él ahora. Y forzando todos los músculos de su cuerpo, gateaba y se arrastraba entre la tierra hacia el borde del pasillo, mientras que más y más pensamientos le roían la mente, y le decían que lo necesitaba, que sin su poder la comarca no tardaría en caer presa de la codicia de los hombres, y que todo sería en vano. Pero Frodo cerró sus ojos, y solo veía las colinas verdes y el canto de las golondrinas en las cañadas de la comarca, las historias de Bilbo, el valor y el sacrificio de sus amigos. Entonces, una de sus manos se escurrió al vacío, y abriendo los ojos, se asomó al abismo del monte, y extendió su brazo, y abriendo su mano, el anillo único cayó de ésta, y desapareció para siempre. Espero que os haya gustado la conclusión del relato del alzamiento de Galadriel, la protectora del bosque imperecedero. Por mi parte, esto sería todo, hombres del oeste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.